¿Cómo puede un solo día contarnos la historia de una nación dividida? Pues el 18 de octubre de 2025, a través de varios reportajes, se dibujó un retrato muy claro de dos Américas que al parecer operan en realidades completamente paralelas. A ver, vamos a ver de qué se trata. Esto es lo que vamos a explorar, este día de contrastes, desde lo que pasaba en las calles hasta los pasillos del poder, las acciones ejecutivas y, claro, las batallas en redes sociales. Al final, intentaremos armar el rompecabezas para ver qué nos dice todo esto. Y es que el tema central, la idea que une todo lo que pasó ese día, es justamente esa. La de un país jalando en dos direcciones completamente opuestas. Dos narrativas que suceden al mismo tiempo, pero que no podrían ser más distintas. Miren, esta imagen lo captura todo a la perfección. Por un lado, una movilización masiva de gente preocupada por el futuro de su gobierno. Y por el otro, una demostración oficial de poderío y patriotismo. O sea, son literalmente las dos caras de la misma moneda, en el mismo día. Ok, vamos a meternos de lleno en la primera gran historia de este día, las protestas a nivel nacional que claramente buscaban enviar un mensaje muy contundente a la administración. Y es que la escala de estas manifestaciones fue enorme. Los reportes hablan de más de 2.500 protestas organizadas por todo el país. Esto nos habla de un descontento bastante generalizado y sobre todo muy coordinado. El epicentro sin lugar a dudas fue Nueva York. Para que nos demos una idea de la magnitud, ahí se juntaron unas 100.000 personas. Se convirtió en el gran símbolo de la fuerza y el alcance que tenía este movimiento. Pero bueno, más allá de los números, lo interesante es escuchar a la gente que estaba ahí. Esta frase de un manifestante llamado Ed revela una preocupación muy profunda, casi histórica, ¿no? Esa sensación de que se están repitiendo patrones peligrosos del pasado y que hay que hacer algo antes de que sea tarde. Y había otras voces, como la de este manifestante, Brad, que usaban un lenguaje todavía más fuerte, llegando a hablar de un gobierno fascista. Esto nos muestra la intensidad del sentimiento, o sea, la percepción de que las instituciones democráticas estaban siendo atacadas directamente. Las razones para protestar eran muchas y muy variadas. No se trataba de una sola cosa, sino de un cúmulo de preocupaciones, desde la salud de la democracia y los derechos civiles hasta políticas muy específicas de salud e inmigración. Pero todo, al final, giraba en torno a la idea de un presunto abuso de poder. Y bueno, mientras las calles ardían en protestas, la administración estaba proyectando una imagen totalmente diferente. Ahora demos un giro y veamos cómo se vivió ese mismo día, pero desde la perspectiva del poder. El escenario fue Camp Pendleton, en California. Y aquí, en lugar de protestas, lo que hubo fue una celebración militar para festejar los 250 años de los Marines. El contraste es brutal. Pasamos de las pancartas en la ciudad a los vehículos anfibios en la playa. Y los discursos oficiales, claro, presentaron una visión muy distinta de lo que hace fuerte a una nación. Pete Hegseth, el secretario de Guerra, dijo esto, que la fortaleza no viene de la diversidad, sino de la unidad de propósito, de una misión compartida. Un mensaje muy dirigido a una audiencia militar. El vicepresidente J.D. Vance reforzó exactamente esa misma idea. Su mensaje se centró en una identidad común, en el patriotismo como los verdaderos pilares de la unidad. Una visión que, evidentemente, choca de frente con la pluralidad de voces que se oían en las calles. Pero el día no fue solo de desfiles y protestas, ¿eh? La administración también movió sus fichas de otras maneras para proyectar su autoridad, tanto en el campo legal como en el digital. A ver, para entender lo que sigue es importante tener claro este término, conmutación. Básicamente es un poder que tiene el Ejecutivo para reducir una sentencia. Ojo, no es un perdón, no borra el delito, pero en la práctica puede significar que alguien salga de la cárcel mucho antes. Y resulta que quien se benefició de esta acción fue el ex representante George Santos. Estaba cumpliendo una condena por delitos financieros bastante serios y de pronto el presidente decidió liberarlo. Un ejercicio de poder ejecutivo muy claro y, por supuesto, muy controvertido. Y esta acción nos lleva a otra pregunta. Además de usar estos poderes formales, los de toda la vida, ¿de qué otras formas, quizás más modernas, se estaba peleando la batalla política ese día? Pues la respuesta está aquí. La administración hizo un movimiento que solo puede describirse como una provocación. Se unió a Blue Sky, una red social conocida por ser, digamos, el refugio de sus críticos. Y su primer post no fue un mensaje conciliador, sino un video con memes. Fue como llevar la confrontación directamente al territorio del oponente. Entonces, ¿qué nos dice todo esto junto? ¿Qué nos revela la suma de todas estas partes? Vamos a unir los puntos para tener la foto completa de lo que pasó ese 18 de octubre. Esta tabla lo resume todo de una forma muy clara. En cada escenario, las calles, el ejército, la ley e Internet, vemos dos realidades que no se tocan. La gente protesta, la administración celebra.
Se usa un poder legal muy tradicional y al mismo tiempo se libra una guerra cultural en línea. Y la respuesta que se reportó de la Casa Blanca a las protestas, un simple ¿a quién le importa?, parece ser el resumen perfecto de esa desconexión. Al final lo que nos muestra este día es una fractura muy profunda. Y ya no se trata solo de desacuerdos políticos, sino de dos visiones completamente distintas sobre lo que es el país, sobre dónde reside su fortaleza y sobre cómo debería ser gobernado. Y bueno, como siempre, es fundamental la transparencia. Para armar este análisis, nos basamos directamente en los reportajes de prensa que se publicaron sobre los eventos de ese día. Como se puede ver, las fuentes para este análisis son 5 reportajes de Fox News, y es importante notar las fechas, todos publicados entre el 18 y el 19 de octubre de 2025. Esto nos da una instantánea muy coherente de cómo este medio en particular cubrió esa jornada. Y todo esto nos deja con una pregunta final, para reflexionar. Cuando tienes dos relatos tan opuestos ocurriendo al mismo tiempo, uno que viene de la ciudadanía y otro desde el poder, ¿cuál es el verdadero pulso del país? ¿O será que, al final del día, es la propia división la que mejor define el estado de la nación?